Hay un momento en todos los procesos de cambio que no se suele contar. Un momento silencioso, un momento incómodo, un momento en el que la persona ya no puede volver atrás, pero todavía no ve claramente hacia dónde va. Y si has llegado hasta aquí, es muy probable que estés exactamente en este punto. Ya no puedes seguir creyendo que todo lo que depende solo de la suerte, que ya no puedes seguir pensando en que el problema es que no haces lo suficiente. Ya no puedes seguir ignorando que hay algo más profundo que todo esto, que ha estado dirigiendo tu vida durante todos estos años. Porque ahora lo has visto. Has visto cómo tu estado interno condiciona tus decisiones, cada una de esas decisiones que tomas en piloto automático. Has visto cómo tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Has visto cómo el miedo, la tensión y el autosabotaje no aparecen porque sí, sino porque han sido aprendidos. Y cuando una persona ve eso con claridad, ocurre algo muy importante. Deja de pelear consigo misma. Este capítulo no va de aprender nada nuevo, va de asumir algo muy profundo, que no estás bloqueado por falta de capacidad. Estás bloqueada por coherencia con la identidad que has sostenido hasta ahora. Durante años has vivido desde una versión de ti que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía, con lo que sentía, con lo que tenía. Una versión que aprendió a protegerse, contenerse, a no esperar demasiado. Y esa versión te trajo hasta aquí. Pero también tiene un límite, porque llega un punto en el que seguir viviendo desde ahí empieza a doler mucho más que poder cambiar. Y este es ese punto. La mayoría de las personas creen que manifestar es atraer algo externo, tener más dinero, más oportunidades, más libertad. Pero lo que casi nadie entiende es que antes de que algo cambie fuera, tiene que romperse un equilibrio interno. Un equilibrio que ya no te sirve, porque tu mente y tu cuerpo siempre han estado en coherencia. Aunque no te gustara el resultado, si vivías en tensión, creabas situaciones tensas. Si vivías en duda, tomabas decisiones pequeñas. Si vivías en miedo, evitabas exponerte. No porque quisieras, sino porque era coherente con quien creías ser. Y aquí vi una verdad que puede removerte por dentro. Tu vida actual no es un error. Es el reflejo exacto de la identidad desde la que has vivido. Y eso no es una condena, es una oportunidad. Porque si tu realidad ha sido creada desde dentro, también puede ser transformada desde dentro. Pero no desde el pensamiento positivo, no desde la motivación pasajera, no desde la exigencia, sí desde la integración. Integrar significa dejar de luchar contra lo que has sido, conocerlo, agradecerlo y empezar a soltarlo. Por eso este capítulo es tan importante, porque aquí la persona deja de preguntarse ¿qué tengo que hacer? Y empieza a preguntarte ¿desde quién estoy viviendo? Y cuando esa pregunta aparece, ya no hay marcha atrás, porque ya no se trata de cambiar más hábitos, se trata de que podamos cambiar tu identidad. Y cambiar identidad no es un acto mental, es un acto emocional y corporal. Es permitirte sentir seguridad donde antes había miedo. Es permitirte sostener expansión donde antes había control. Es permitirte elegir sin necesidad de justificarte. Este es el punto con el que muchas personas se asustan y vuelven a lo conocido. Pero también es el punto en el que otras deciden atravesar. Y si sigues aquí, es porque algo dentro de ti ya ha decidido. Todavía no sabes cómo. Todavía no ves todo el camino. Pero sabes que no quieres seguir viviendo igual. Y eso es suficiente para que puedas continuar. En la siguiente parte vamos a hablar del mayor error que cometen las personas cuando intentan cambiar su identidad y por qué, sin darse cuenta, terminan reforzando ese mismo patrón. Hay algo de lo que casi nadie habla cuando se habla de manifestación. Es algo incómodo, algo que quizá no vende tan bien, algo que muchas personas prefieren ignorar, y es esto. La mayoría de las personas no están bloqueadas porque no sepan qué es lo que quieren. Están bloqueadas porque hay una parte de ellas que no se atreve a recibirlo. No por falta de deseo, sino por miedo. Un miedo que no siempre es consciente. Un miedo que no se expresa en palabras. Un miedo que vive en el cuerpo. El miedo a fallar. Miedo a perder lo poco que ya se tiene. Miedo a no estar a la altura. Miedo a que si algo cambia, todo se va a descontrolar. Y este miedo no se soluciona con más pensamiento positivo. No se soluciona repitiendo frases bonitas. No se soluciona imaginando con más fuerte o con más intensidad. Porque no es un problema de la mente, es un problema de seguridad interna. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando una persona ha vivido mucho tiempo en supervivencia, cuando ha tenido que sostener demasiado tiempo, cuando ha aprendido a no esperar mucho para no decepcionarse, su sistema interno aprende una lección silenciosa.
Es más seguro no desear demasiado. Es más seguro no exponerse. Es más seguro no recibir más de lo que quiere o poder manejar. Y entonces aquí ocurre algo muy sutil. Por fuera esa persona dice que quiere cambiar. Por fuera dice que quiere más. Por fuera incluso hace más cosas. Pero por dentro hay un freno. Un freno que aparece justo antes de avanzar. Justo antes de decidir. Justo antes de recibir. Y ese freno no es debilidad. Es protección. Protección aprendida. Porque el cuerpo no distingue entre un peligro real y uno emocional. Para el cuerpo exponerse puede ser peligroso. Recibir puede ser peligroso. Cambiar puede ser peligroso. Por eso tantas personas se autosabotean justo cuando están a punto de lograr algo. Por eso abandonan procesos cuando empiezan a funcionar. Por eso se quedan a medio camino. No porque no quieran, sino porque su sistema interno no está preparado para sostener lo nuevo. Aquí viene una verdad muy importante. No se puede manifestar una nueva realidad si el cuerpo no se siente seguro dentro de ella. No basta con visualizar una vida diferente si por dentro sigues funcionando desde el miedo, desde la limitación. La manifestación real no consiste en atraer cosas, consiste en convertirte en la persona que puede sostenerlas sin romperse. Y esto es lo que marca la diferencia entre quienes cambian de verdad y quienes se quedan dando vueltas en el mismo punto. Las personas que transforman su vida no son las más positivas, son las que han aprendido a regular su miedo. Han aprendido a sentirte seguras en lo desconocido. Han aprendido a sostener más sin colapsar, sin derrumbarse. Han aprendido a confiar en su capacidad interna. Y eso no se aprende leyendo una frase. Eso se entrena. Se entrena con el cuerpo. Lo haces con la emoción, con la identidad. Por eso cuando hablamos de manifestación, la manifestación de verdad, no estamos hablando de pedirle cosas a la vida, al cielo, a la energía o a la vibración. Estamos hablando de algo mucho más profundo. De dejarte vivir en defensa, de soltar la necesidad de tenerlo que controlar todo, de permitirte recibir sin sentir culpa, de dejar de sabotearte justo antes de que puedas avanzar. Y si ahora mismo, mientras lees esto, sientes que algo de lo que digo te toca, te resuena, algo te mueve, no es casualidad. Es porque hay una parte de ti que sabe que no necesita más motivación, ni más información, ni más esfuerzo. Necesita sentirse segura para dar el siguiente paso. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir explorando. Porque una vez entiendes esto, ese bloqueo invisible ya no te juzgas igual, no te atacas igual, no te exiges igual. Empiezas a mirarte con más comprensión y desde ahí, desde ese lugar, el cambio deja de ser una lucha. En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave. ¿Qué ocurre cuando empiezas a cambiar tu identidad interna y por qué eso lo cambia absolutamente todo? Hay un momento muy concreto en cualquier proceso de cambio real, del que casi nadie habla. No es el momento en el que decides cambiar, no es el momento en el que te ilusionas, no es el momento en el que entiendes todo, es otro. Es el momento en el que empiezas a notar que ya no reaccionas igual. No es algo espectacular, no es algo que puedas subir a las redes ni presumir de ello. No es algo que otros vean o observen, pero tú sí lo estás sintiendo. Empiezas a darte cuenta de que hay situaciones que antes te activaban y ahora ya no lo hacen igual. Que hay pensamientos que antes te atrapaban durante horas, incluso días, y ahora pasan, se van, se esfuman. Que hay decisiones que antes evitabas y ahora empiezas a mirarlas de frente. Ese momento es clave, porque ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que el cambio aún no ha llegado porque todavía no ven resultados externos. Pero la realidad es esta. Cuando el cambio es real, siempre empieza por dentro. Primero cambia el estado, luego cambia la identidad, después cambia tu conducta y solo al final cambia la realidad. El problema es que la mayoría de las personas abandonan justo en este punto, porque el ego quiere pruebas inmediatas. Quiere señales externas, quiere garantías. Y el cambio profundo no funciona así. Funciona como un reajuste interno silencioso. Como cuando un avión cambia ligeramente el rumbo en mitad de un vuelo. Desde dentro no parece gran cosa, pero a largo plazo cambia completamente el destino. Aquí es donde empiezas a manifestar de verdad. Y no porque estés atrayendo cosas mágicamente, sino porque estás empezando a vivir desde un estado distinto. Esa es la clave. Un estado mucho más estable, más presente, más coherente. Y desde ahí empiezan a ocurrir cosas muy concretas. Empiezas a decir que no, donde antes decías sí por miedo. Empiezas a moverte, donde antes te paralizabas. Empiezas a exponerte un poco más sin sentir que te estás traicionando. Empiezas a respetarte sin necesidad de tener que justificarte una y otra vez. Eso no es casualidad, eso sí es manifestación real, porque la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que estás sosteniendo. Y cuando empiezas a sostenerte de otra manera, la realidad se reordena, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma clara. Empiezan a aparecer conversaciones, oportunidades, decisiones, cambios de dirección. Y no es porque el universo ya haya decidido premiarte, es porque tú ya no estás bloqueando el movimiento.
Cuando el miedo deja de dirigir, la vida comienza a avanzar. Y aquí quiero que entiendas esto, porque es realmente importante. Este punto no se alcanza con más motivación, no se alcanza con frases bonitas, no se alcanza con más fuerza de voluntad, se alcanza con entrenamiento interno, con repetición, regulación, con integración. Por eso los procesos que funcionan no son los que te prometen resultados rápidos, sino los que te enseñan a sostener un nuevo estado cuando nadie te está mirando. Si ahora mismo, mientras escuchas esto, sientes que algo dentro de ti ya no está igual que antes, aunque no sepas explicarlo del todo, quiero que sepas que eso ya es una señal importante, una señal de que el cambio ya está en marcha, que ha comenzado. Simplemente no lo aceleres, no tienes por qué forzarlo, no lo pongas a prueba. Permite que se asiente, porque cuando el cambio se asienta, se vuelve reversible. Y eso es lo que estamos construyendo aquí. No un subidón emocional, no una promesa falsa o bonita, sino una transformación que se va a sostener. En la siguiente parte vamos a hablar de por qué este momento es tan delicado. ¿Por qué muchas personas lo sabotean sin ni siquiera darse cuenta? ¿Y qué necesitas hacer para no volver atrás cuando estás justo empezando a avanzar de verdad? Ahora quiero que te detengas un momento, porque hay un instante en todo proceso de cambio en el que ya no puedes mirar hacia otro lado. Un instante silencioso, no espectacular, no épico, un instante interno. En ese momento en el que entiendes que seguir viviendo como hasta ahora también es una decisión, que no elegir ya es elegir, que postergar también tiene un precio. Hasta aquí, en este documental, hemos hablado de bloqueos, de condicionamientos, de cómo tu mente y tu cuerpo aprendieron a sobrevivir, de por qué repetir patrones no te hace débil, te hace humano. Pero ahora estamos en otro punto. Ahora ya no estamos hablando de comprensión, estamos hablando de responsabilidad. Responsabilidad adulta, no culpa, no juicio, responsabilidad. Porque llega un momento en el que ya sabes demasiado como para seguir fingiendo que no está pasando nada en tu vida. Sabes que tu vida podría ser muy distinta. Sabes que hay decisiones que llevas tiempo evitando. Sabes que hay una versión de ti que aparece a ratos y luego vuelve a desaparecer. Y la pregunta ya no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesta a sostener ese cambio. Porque el manifestar no es atraer cosas bonitas. Manifestar es convertirte en alguien que ya no puede vivir desde el autoengaño. Es aceptar que hay un punto en el que ya no puedes volver atrás, sobre todo sin traicionarte. Y este punto no llega con fuegos artificiales, llega con una sensación muy concreta. Una mezcla del miedo y la claridad. Miedo porque lo conocido empieza a quedarse pequeño en tu vida y claridad porque lo nuevo empieza a ser inevitable. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que tu bloqueo ya no te protege, no te limita. Cuando comprendes que la tensión constante no es compromiso, es desgaste. Cuando ves que no es que la vida no te dé oportunidades, es que tu sistema interno estaba preparado para sostenerlas. Y aquí quiero ser muy honesto contigo. No todo el mundo cruza este punto. Algunas personas vuelven atrás, se convencen de que no es el momento, se distraen, se anestesian, se cuentan historias para no incomodarse. Y eso también es comprensible. Pero tú no estarías viendo este cuarto capítulo si no hubiera algo dentro de ti que ya está cansado de huir. Algo dentro de ti que ya no quiere más teoría, más inspiración pasajera, más motivación, más vídeos que emocionan y luego se olvidan, se esfuman. Lo que estás buscando no es motivación, es estructura. No es fe, es entrenamiento. No es magia, es transformación sostenida. Y eso implica algo muy concreto. Dejar de vivir a medias. Dejar de conformarte con entender. Y empezar a elegir entrenar tu mente. Elegir regular tu estado interno. Elegir reprogramar tu identidad. Elegir dejar de sabotearte cuando las cosas empiezan a ir bien. Eso es manifestación real. No pedirle a la vida que cambie. Cambiar tú de tal forma que la vida no tenga más remedio que responder distinto. Este capítulo no es un cierre, es una frontera. Aquí se separan dos caminos, el de quien sigue acumulando conciencia sin convertirla en acción y del quien decide dar el paso de integrar todo esto en su día a día, en sus decisiones, en su forma de vivir. En el próximo y último capítulo vamos a hablar de ese paso, no desde la presión, no desde la venta, sino desde la verdad, de qué ocurre cuando una persona deja de sobrevivir y empieza a convertirse en el creador, de cómo se entrena una nueva identidad, de por qué el cambio duradero no se improvisa y de por qué si has llegado hasta aquí ya no estás al principio del camino, estás justo antes de elegir quién decides ser. Este capítulo termina aquí. El siguiente es donde todo se va a integrar.